la voz de los protagonistas. Platicamos a continuación con Marco Zaparripa, director del CCI Laguna, sobre la reducción del presupuesto para seguridad pública y programas de prevención del delito, sus repercusiones y el momento que nos está tocando vivir en materia de seguridad o inseguridad. Ustedes deciden. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias como siempre por la invitación. Oye, Marco, nos salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, se mejoran los índices de seguridad porque, bueno, esos están ahí, las cifras oficiales así lo refieren. Y eso hace que digan, bueno, ustedes ya mejoraron, entonces ustedes ya no necesitan tantos recursos y va para abajo el presupuesto. ¿Cuáles serán las repercusiones de esto, Marco? Así es. Bueno, todas las entidades sin excepción van a recibir menos recursos, eso es un hecho. Sentimos que hoy los programas de prevención y todos los recursos para seguridad pública deben de maximizar la eficiencia de las acciones. Sobre Disculpa, todo, Marco, entonces sí. No es por el hecho de que hayan reducido los índices. Una parte sí. El 25%, del 25%, porque hay algunos criterios que se establecieron por qué baja ahora y cómo se destina esos recursos. El 50%, por ejemplo, depende de la cobertura territorial de las instituciones de seguridad pública, es la mitad. El 25% es de acuerdo a la incidencia delictiva, en este caso a la reducción de los homicidios dolosos. Correcto. Y el otro 25% es de acuerdo a la población beneficiada, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, la población que es beneficiada. Esos tres criterios son los que se tomaron en cuenta para definir y determinar cómo iban a ser los montos que se iban a asignar a cada uno de los polígonos, hablando del Programa Nacional de Prevención. Por eso es importante que tratemos de priorizar aquellos que sí están dando resultados, aquellos que sí exista una evidencia clara de que sí están funcionando. Pongo un ejemplo, por ejemplo, la rehabilitación de espacios públicos, que es a lo que se le destinó más recurso. Sentimos que hubo, por ejemplo, un error en cuanto a asumir que los recursos federales siempre van a estar ahí y siempre son infinitos. Este tipo de espacios que se recuperaron o que se crearon, sobre todo de infraestructura, de los deportivos y culturales, requieren de un recurso para mantenerlos y para operarlos. Y asumir que el recurso federal va a llegar siempre es un error. Creo que se planearon mal las cosas porque, para empezar, no se conocían los criterios para poder decidir cómo se va a distribuir ahora el dinero. ¿Sí? Entonces, ahora el problema es ese: cómo se va a mantener la operación de todos estos programas y espacios que se recuperaron con menos dinero. Ese es el problema que hoy se enfrenta la subsecretaría. ¿Cómo darle entonces, ahora sí, buscar aquellos que sí sean prioridad para que este tema de prevención continúe? Y eso significa una evaluación. Platicábamos con José Ganem, y nos decía, por ejemplo, que si las cosas van a ser como aparentemente son en función de los presupuestos, que inclusive el proyecto de la Casa de la Música en la Santiago Ramírez pudiera cortarse. Sí, claro. Entonces, ¿pero quién evalúa, Marco? Que eso es algo que también es muy importante, porque también hemos preguntado, ¿quién toma las decisiones en relación a los programas? ¿Quién te dice que este camino es el que va a llevar a la prevención? Y entonces, ¿quién evalúa qué se queda o qué se va? Sobre todo porque te cae de sorpresa el diagnóstico de cómo van ahora a distribuir el dinero. Claro. Pues para mi entendimiento es que no tomaron en cuenta a las personas que están ejecutando esos programas, porque si desde antes les hubieran dicho, para el año que viene se va a destinar de acuerdo a estos criterios, pues bueno, yo planeo que sí se me va a reducir de forma considerable el presupuesto que yo tengo y poder asegurar la continuidad de muchos otros programas. Pero no estaba eso previsto, Marco. Pues al menos las declaraciones que yo he visto, contábamos con el recurso federal. Es que el recurso federal para el mantenimiento. En lo que nosotros sabemos es que no, siempre va a estar ahí. Y aparte esta reducción, este recorte presupuestal, pues va a impactar a muchas otras secretarías del gobierno federal, que también van a permear en lo estatal y en lo municipal. Mi punto es que ni siquiera se tomó en cuenta a los municipios que están ejerciendo directamente ese recurso, a través de los estados, precisamente para informarles
cómo se iban a destinar o cómo se iban a asignar nuevamente estos recursos, porque pareciera que les cayó de sorpresa esta reducción. Si a mí me hubieran dicho, oye, el 25% se va a ir referente a la reducción de los homicidios dolosos, pues yo ya sé que si tuve una reducción del 30-40%, pues en esa proporción se van a venir viendo reducidos los recursos, ¿no? Entonces eso ya me podría a mí dar más margen de poder presupuestar cómo darle continuidad a aquellos programas que sí están siendo eficientes y justificarlos, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, Marco, las acciones de prevención del delito, en un cruzado de información, sí podemos considerar que estas acciones que se han venido financiando con estos presupuestos son las que han dado por resultado la disminución en los índices. Es muy difícil, Marcela, es muy difícil. Incluso estudios que se han hecho de México Evalúa, que ha sido uno de los que ha estado monitoreando esta cantidad de recursos enorme, precisamente algunas de sus conclusiones son esas, que los recursos que se están utilizando pareciera que no se están utilizando de forma adecuada, sobre todo directamente para atender el problema de prevención. Uh-huh. Ya lo hemos discutido aquí en muchas ocasiones. Hay algunos programas que honestamente no aportan directamente a la prevención del delito. Entonces habría que repensar esta estrategia y enfocarse a aquellos que sí tengan, insisto, una evidencia, una justificación de que lo que se hizo sí tenga repercusiones favorables en la prevención del delito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que también algo también importante, ya lo hemos comentado muchas veces aquí, es que más allá de los objetivos y de los lineamientos y de las obligaciones que tienen las secretarías para ejercer estos recursos, al final, si no se transparentan, si no se rinden cuentas, al final no pasa nada. Sobre todo, ¿sabes por qué, Marco? Porque vivimos en el país de las sospechas, ¿no? Una sospecha, no sé si cifrada en hechos reales, pero finalmente una sospecha, que parte de estos recursos pudieran estar siendo utilizados con fines electorales. Uh-huh. O sea, yo no digo que no se apliquen, sí se aplican, pero habrá que ver dónde se están aplicando y luego cruzar la información uh-huh. en relación al comportamiento electoral del sitio donde se están poniendo en práctica este tipo de programas. Uh-huh. A ustedes, este tema de cómo se cruza de pronto lo electoral, ¿cuál es la visión que tienen? Pues bueno, mira, primero hay que darle seguimiento a cómo se utilizan los recursos. Y sí ver que seguramente va a tener repercusiones en años electorales. Eso no me queda la menor duda. Aparte que es atractivo para las secretarías tener toda esa cantidad de dinero y utilizarlas, sobre todo porque aquí mismo dentro de los lineamientos en el diario oficial viene que se tiene que transparentar quién es el contratista o la persona física que da el servicio, el monto, el plazo del contrato. Pero insisto, y si no lo publico, ahí no viene nada de que cómo se me va a castigar o si me van a dar menos recursos ni nada. Es decir, no hay una penalización y esto hace que también los que asignan este recurso pues se vean en esa facilidad de poder destinarlos a donde ellos sí, de forma discrecional, ¿no? También entiendo que el cambio en las reglas de operación que se ha anunciado para este año tiene que ver precisamente con un mayor control. Uh-huh. Pero ese mayor control termina, no sé, no llega todavía a acotar finalmente la decisión de en qué se aplica bajo el argumento, y es que me parece que es bien complicado establecer la frontera, porque el argumento también es válido, que no hay más que cada coordinador local el que sabe cuáles son las necesidades específicas de cada realidad muy particular, y entonces no puedes etiquetar una sola actividad para todo el país. Uh-huh. El problema es esto que dice Marcela, ¿no? Okay, es necesaria una libertad porque finalmente cada realidad es distinta. Pero es que esa libertad, ¿cuántas certezas podemos tener sobre que no se desvíe? Y algo que tendría que ponerse el acento es quién es el que coordina. Claro. ¿Quién es el mensajero? Y esto se puede entender también como un derroche de recursos que finalmente no están siendo utilizados para un objetivo que es prevenir el delito. Y si lo están utilizando en otros temas, pues vamos a tener un costo muy, 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 muy alto. Algo de lo que yo no veo aquí y el programa nacional así lo indica como prioridad es que ni siquiera se está atendiendo, por ejemplo, a la población penitenciaria. Hoy vemos con tristeza lo que ha pasado en el Topo Chico y yo no vi ningún programa
de prevención del delito que atienda a esa población vulnerable que vive dentro de autogobiernos. ¿Y es población sujeto de estos recursos? Sí. Sí, entonces no se ve ni aquí ni en muchas partes del país que los programas atiendan a esa población. Marco, hace un momento recibíamos un comentario de Radio Escucha que nos decía por qué no informan, y nos adjudicaba la responsabilidad como medio de los secuestros y los robos de autos que ha habido en los últimos días en nuestra comarca lagunera. Y la explicación que ofrecíamos es que no hay información oficial al respecto, y entonces pues es muy difícil abordar algo que está en un imaginario y está de boca en boca, pero que finalmente no tenemos de manera particular la información. ¿Cómo vislumbran ustedes lo que está sucediendo en la laguna hoy por hoy? ¿Realmente estamos tan bien como dicen que estamos? Mira, no podemos asumir que de acuerdo a la disminución del número de denuncias que oficialmente se reportan, esto se traduzca también en una reducción de la violencia y de la delincuencia. Una cosa es la calidad de la información, que muchas veces dista de la realidad. Tú lo comentaste, todavía hay muchas personas que no acuden al Ministerio Público a denunciar un delito. Y ese problema lo tenemos generalizado en todo el país, en algunos lugares más severo que en otros, pero es bien complicado también para nosotros que hacemos mediciones precisamente de este tipo, pues poder llegar a la realidad, ¿verdad? Tenemos afortunadamente el delito de homicidio doloso, que de alguna forma es comparable, ahí están las víctimas, que por esa razón ha sido el indicador que han seguido para determinar el éxito de las políticas de seguridad. Pero no solo ese es el indicador, hay muchos otros, como los secuestros, que hemos visto algunos recientemente, los robos de vehículos que hemos visto recientemente, que mientras si los medios de comunicación u oficialmente no se dan a conocer, pues el delito nunca existió. A eso nos enfrentamos. Marco, recientemente escribiste esta necesidad no solamente de compararnos con los peores, sino compararnos con los mejores. Y en esta comparación, ¿dónde estamos? Si nos comparáramos con los mejores, y no nada más creo que con los mejores en lo que tiene que ver con nuestro país, sino los mejores con desarrollos urbanos, zonas metropolitanas que pudieran en algún momento dado ser comparables con nosotros. ¿Cómo estamos? Mira, yo le puse ahí en el artículo una colaboración que gracias al Observatorio Nacional nos dan a los observatorios locales algunos espacios en este blog del Universal, y yo hice esa comparativa. Sí, salimos del ranking de las ciudades más violentas del mundo y todo el mundo se regocijó y hubo agrado, etcétera. Pero ¿por qué no nos comparamos con las más pacíficas? Simplemente comparándonos con nosotros mismos. Siempre hacemos la comparación con el 2012, que ha sido el peor año en cuanto a homicidios dolosos en la zona metropolitana. Sí hemos bajado hoy al 2012 en homicidios un 80%. Pero si nos comparamos con 2005... estamos todavía 4 veces arriba de los homicidios que se cometían en aquellos años. 4 veces arriba. 4 veces arriba. Sí, hoy de los buenos tiempos a los que aspiraríamos a regresar. Exactamente. Hoy tenemos casi 200 víctimas al año, 186 para ser exactos. Y en el 2005 había al año 50, 45, 55. Estamos ahí casi 4 veces arriba. Entonces, ¿nos sentimos más inseguros o no? ¿O ya nos acostumbramos a vivir estos índices de violencia? Perdimos la capacidad de asombro. Así es. Entonces, si nos comparamos, pues, para empezar, ¿con qué, verdad? Porque, como lo comenté en el artículo, esto lo único que conlleva es a tener la autoestima muy alta, porque te comparas con los peores estudiantes, con los peores jugadores, con las peores entidades, y esto honestamente no es un logro. Si yo quiero aspirar a algo mejor. No, pero además a tener la vara como más sencilla, y entonces finalmente los esfuerzos aspiran a eso, ¿no? A mejorar la cifra del año anterior. Sí, pero ¿de qué año venimos? Cuando no has llegado. Sí. Ese es el gran problema. Sí, y a recibir la palmadita de la sociedad, para ver la palmadita de que, oye, mira, hemos estado disminuyendo de forma significativa. Sí. Pero es que... ¿Contra quién, verdad? Pero es que, porque además no son... Perdónenme, pero no son argumentos que tengan que ver con la eficiencia. Son argumentos que tienen que ver
con el dividendo electoral que te puedan ofrecer los mismos. Claro. Déjenme compartirles esto. Bueno, quiero decirles que hay algunos maestros que están en los programas de prevención del delito, que esto del recorte pues no les hace ninguna sorpresa, porque ellos tienen 7 meses sin que les paguen un 5, y eso que hay proyectos que han sido reconocidos nacionalmente como una estrategia efectiva para la prevención del delito. Lo más chistoso es que el dinero sí llegaba, pero no llegaba a donde tenía que llegar. Entonces, pues es bastante comprensible entonces que pues ahora se reduzca, y a los maestros, que es a los que más tendrían que estar, o a los capacitadores tendrían que estarles sosteniendo y cobijando, pues es a los que menos. Claro. ¿Y con qué? Y ahora, si estaban pensando liquidar esa parte de esos adeudos con los recursos que iban a llegar, pues ahora con por eso, pero ¿y qué hicieron con el dinero? Si ya llegó, porque estamos hablando de 7 meses que no les pagan. Sí, es muchísimo. O sea, por eso insistí al final, me aventé todo el diario oficial, y al final dije, bueno, a ver, ¿y si no se transparenta? ¿Y si no se rinden cuentas, qué pasa? Pues no pasa nada. No pasa nada. Nada. Ese es el problema que tenemos, que mientras no se infrinja castigo a alguien que haga uso indebido de los recursos públicos, tenga una sanción. Y si no hacemos eso, pues así vamos a seguir. Esa es tristemente la realidad. Tenemos un comentario que nos hace llegar Coletoca a propósito de tu tema, Marco, y que es tema también de la pregunta de hoy. ¿Qué opina usted sobre la reducción del presupuesto para seguridad pública y programas de prevención del delito? Y esto es lo que dice: ¿cómo quieren que opinemos si todos sabemos que la inseguridad sigue? ¿Qué opinan los gobiernos? Disminución al presupuesto, jaja, de nada ha servido. Nada más para la foto de lo que se hizo. El día de ayer se escucharon primero 2 disparos y luego 4 seguidos. La inseguridad sigue. Bien, Marco, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ya en breve tendremos el informe anual para el 8 de marzo, por ahí los estaremos invitando, en donde ya entregaremos el ejemplar impreso de todo el 2015, que trae ahí algunos ejercicios de mapeos de estos homicidios desde el 2012, y creo que es bastante interesante darlos a conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez.